Vamos ahora a hablar de Venezuela, porque casi 650 presos políticos han sido liberados desde enero. Presos políticos que sabemos han estado ahí y sus familiares han estado muy preocupados y esperando que esta ley de amnistía se pueda llevar a cabo. Hoy nos acompaña a nosotros un preso político, uno que fue preso político. Él se llama Juan Pablo Guanipa, que estuvo varios meses en prisión y que después estuvo en su casa en prisión domiciliaria, pero hoy goza de una libertad plena, podríamos decir. Juan Pablo, Dayana Bermúdez te habla. Hola Dayana, muchas gracias por el contacto. En efecto, estoy en libertad plena y mi causa completamente sobreseída. Sin yo solicitarlo, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa y ya está sobreseída, lo que quiere decir que ya no soy reo de absolutamente ningún delito. Obviamente no cometimos ningún delito, Ujú. pero bueno, así son las dictaduras y pasamos por 10 meses de clandestinidad, 9 meses de prisión y ya estamos en las calles de Venezuela. Después de esos meses en la cárcel y de la persecución, Juan Pablo, ¿cómo encuentras a Venezuela? ¿Cómo está Venezuela ahora? ¿Qué Venezuela encontraste? Mira, veo a un país, por un lado, esperanzado, Ujú. con mucha esperanza, porque siente que estamos llegando ya al final de un drama de 27 años que llenó al país de oprobio, un drama que fue sumamente lamentable desde la perspectiva institucional, económica, social, cultural, Ujú. pero también veo a un país que está desesperado porque siente que es imprescindible que esto termine ya. Yo hablo mucho con la gente y les digo, miren, ya tenemos 27 años de lucha en favor de la libertad de Venezuela, podemos esperar un poquito más hasta que se den las condiciones necesarias para que vayamos a un proceso electoral. Pero en la perspectiva económica y social, Venezuela está muy mal. Y en Ujú. la perspectiva política, en la necesidad de que el cambio se produzca lo más rápido posible. ¿Se podría entonces hablar de una transición política en curso o no está siendo real y justa? Sí, yo creo que estamos, Dayana, en un proceso de transición en Ujú. Venezuela, un proceso a través del cual tenemos que lograr que algunas condiciones, por ejemplo, la libertad de todos los presos políticos, el Ujú. regreso de todos los exiliados, el cambio del Consejo Nacional Electoral, el cambio del registro electoral que permita que los venezolanos voten, estén donde estén alrededor del mundo, la habilitación de todos los políticos, la devolución de los partidos a su dirigencia natural, porque aquí secuestraron las siglas de los partidos políticos, cumplidos esos trámites, yo creo que se puede llamar a un proceso electoral en Venezuela lo más Ujú. pronto posible. Así que sí estamos en transición. Juan Pablo, cuéntanos un poco más acerca de los que todavía están encarcelados, de cuántos presos políticos más o menos se sabe que todavía están en las cárceles del Helicoide, del Rodeo Uno y demás. Sí, mira, desde que salimos nosotros hemos estado recorriendo las cárceles, estuvimos en el Helicoide, estuvimos en Zona 7, en Ujú. el Rodeo, son cerca de 500 presos políticos, de los cuales 100 son mujeres que todavía están presos, que todavía están privados de libertad y que nosotros estamos exigiendo su liberación definitiva. Mira, esto más que un tema de la ley de amnistía, es Ujú. un problema de voluntad política, que haya realmente la voluntad, porque cuando hay un régimen como el que tenemos nosotros, basta con hacer una llamada a un juez, porque así ha actuado este régimen, y liberar de esa manera a todos los presos políticos. Juan Pablo, entonces usted piensa que esto no es una verdadera ley de amnistía, ¿no? Mira, yo pienso que la ley de amnistía no era necesaria, así lo Ujú. digo. Si Ujú. aquí si esta gente dice que desde el año pasado hasta el comienzos de este año liberaron, según ellos, a 800 personas sin ley de amnistía, dime tú si es necesaria una ley de amnistía, pero Claro. además sancionan una que tiene restricciones para algunas personas que no podrían, siendo civiles o militares, salir en libertad, o algunas personas que no podrían regresar desde el exilio. Entonces, la amnistía tiene que ser para todos los venezolanos. Claro, amplíame un poquito más sobre este tema. ¿Por qué crees que no representa justicia real la ley de amnistía? Bueno, mira, como te digo en principio, no fue una ley que uno diga, fue una ley absolutamente discutida en el Ujú. país, no fue una ley que atendía al requerimiento que el país vive en este momento, Ujú. porque estoy convencido de que la gente que está en el poder en Venezuela puede solamente con una decisión política liberar a todos los presos políticos, a todos. Y en segundo lugar, te repito, es Sí. una ley que tiene restricciones. Por ejemplo,
Si ellos deciden que tú llamaste a una intervención militar extranjera, no eres beneficiario de la ley de amnistía. Entonces ellos Ujú. dicen, bueno, Juan Pablo Guanipa llamó a una intervención extranjera, no es beneficiario de la ley de amnistía. Como lo hicieron conmigo. Sí. A mí me dijeron que yo no tenía el beneficio de la ley de amnistía, que lo que estaban haciendo era una concesión conmigo y que yo debía portarme bien, etcétera, etcétera. Ujú. Y el portarse mal, ¿qué significa? Salir a Claro. ejercer tus derechos, salir a manifestar, salir a acompañar a los familiares de los presos políticos. Eso fue lo que yo hice y me detuvieron otra vez, por segunda vez. Entonces, cuando tú ves que se actúa de esa manera, tú ves que se intenta coartar el ejercicio de los derechos políticos en el país. Por eso creo que la ley de amnistía no era necesaria y que basta con un acto de voluntad política para liberar a todos los presos políticos. Quiero preguntarte también por tu compañera, ¿no? Por Corina Machado. ¿Qué piensas de que ella haya tomado la decisión de volver a Venezuela ahora? Mira, creo que es lo más pertinente. María Ujú. Corina ha realizado una labor importante en Washington de intervención, de interrelación con el gobierno de Trump, también con gobiernos de otros países de América y de Europa, que son claves en la lucha por la libertad de Venezuela. Hoy, por Ujú. cierto, está en Chile, va a estar en la En la toma de asunción de, posesión del sí. presidente Castro. Exactamente, y luego regresa y la idea es que venga a Venezuela lo más pronto posible, que pueda salir por las calles de Venezuela a ejercer sus derechos políticos y nosotros la acompañaremos. Muy bien. Juan Pablo, ¿qué crees entonces que debería pasar en Venezuela para que se reinicie o para que haya una verdadera reconstrucción institucional? Bueno, mira, hay distintos puntos de vista. Algunos consideran que debe hacerse una elección para elegir todos los poderes públicos. Otros consideran que solo se debe elegir la presidencia de la República y que luego hacer una constituyente limitada en el tiempo que permita modificar puntualmente la Constitución y además de eso promover la designación de todos los poderes públicos, los que son electos por el pueblo y los que son electos indirectamente por el pueblo a través de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que hacia allá vamos hacia un proceso electoral que debe pasar por las etapas que han definido los Estados Unidos, que es un actor fundamental en este momento en Venezuela. La etapa de estabilización que está en curso, la etapa de recuperación que se monta sobre la otra y que también está en desarrollo, y la etapa de transición en la que concluiremos con un proceso electoral. Hacia allá vamos. Yo quiero preguntarte otra vez por tu compañera María Corina Machado, porque debe ser interesante para todos nosotros en Latinoamérica saber qué significa políticamente su regreso al país. Mira, María Corina es la líder de la Alternativa Democrática Venezolana. El 22 de Ujú. octubre del año 23 hubo una elección interna en la oposición venezolana. Ella sacó casi 3 millones de votos, ganó con el 92% de la participación electoral de ese día, ratificó que su liderazgo está allí. Eso ha venido desarrollándose en el tiempo. Luego vino la candidatura de Edmundo González porque a ella no se le permitió inscribirse y en todo ese tiempo ella ha estado en la palestra de la lucha política. Como te digo, es la líder de la oposición venezolana, de la alternativa democrática, ha sido perseguida por el régimen, una vez estuvo detenida el día 9 de enero Ujú. del año pasado, que salí junto a ella a las calles y a ella la detuvieron, y bueno, ahora está en ese proceso de regreso al país. Yo creo que el regreso al país debe ser convenido con los Estados Unidos de una manera absolutamente armoniosa, sin ningún inconveniente y que eso le permita a ella llevar adelante todo lo que es su periplo político en función de lograr las condiciones necesarias para que haya un proceso electoral en Venezuela. Juan Pablo, ya que me estabas hablando del viejo régimen, habrá riesgo de que este viejo régimen como que corte y no permita que haya una evolución en esta transición democrática? Lo que pasa es que la correlación de fuerzas en Venezuela cambió drásticamente el día 3 de enero. Ujú. Hasta el 3 de enero, quienes están en el régimen, Nicolás Maduro, su cómplice, porque la señora Delcy Rodríguez es cómplice de Nicolás Maduro Ujú. durante todos estos 27 años. Ha sido no solo vicepresidente de la República, ha conducido toda la industria petrolera, ha estado Ujú. en distintas responsabilidades.
como son cómplices el señor Cabello, el hermano de Delcy, el señor Rodríguez, Ujú. el ministro de la Defensa, el señor Padrino, todos son cómplices de una estructura que oprimió profundamente al pueblo venezolano. Eso fue durante 27 años. Ujú. Cuando incursiona Estados Unidos en Venezuela, la correlación de fuerzas cambia y quienes tenían el poder de oprimir a todo un país ceden en su poder y asume la conducción Estados Unidos. Esa es la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Algunos lo critican y hay derecho a criticarlo si lo quieren hacer, pero Claro. yo creo que lo que estamos viviendo en Venezuela es la posibilidad de restituir todos los derechos a las personas y de restituir la institucionalidad perdida. Así que creo que vamos directo hacia un proceso de reinstitucionalización y no hay forma de que quienes están en el poder temporalmente puedan atentar en contra de eso porque la correlación de fuerzas cambió en el país. Bueno, y hablando precisamente de quienes están en el poder actualmente, ¿qué opinas de la relación que tiene Delcy Rodríguez con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, hay mucha gente que lo comenta con cierto desdén, con Mm, cierta tristeza, que veo a Donald Trump muy cercano a la señora Delcy, ese mm, tipo de cosas, ¿no? ujú. Bueno, sencillamente Delcy ha sido absolutamente sumisa a las órdenes de los Estados Unidos, ha cumplido con todos los requisitos, con todos los parámetros que ha definido Estados Unidos y obviamente Trump se siente tranquilo en ese sentido, pero no quiere decir que eso no vaya a producir un cambio político en Venezuela. Ella puede estar en la actitud que tiene. Obviamente, si vemos cómo ha sido la actitud de ellos antes de la incursión del 3 de enero, es completamente distinta. Ellos denunciaban a los Estados Unidos, gritaban Yankee Go Home, vamos a estar aquí preparados para lo que venga, los vamos a enfrentar, podrán entrar, pero no podrán salir, toda una serie de amenazas que, Sí. bueno, que no pudieron concretar en la práctica. Y entonces ahora tienen una actitud de entrega completa, pero eso no altera lo que es el cronograma y la agenda que se tiene preparada para el país. Como te digo, estamos en el proceso de estabilización de Venezuela y vamos camino hacia la transición. Algunas personas hablan de 6 meses, de un año, hasta de año y medio. Lo importante es que ya vemos la luz al final del túnel. ¿Y qué crees, Juan Pablo, que sea, o cuál es el rol específicamente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este cambio y en esta transición en Venezuela? Es un rol transitorio, un Ujú. rol de conducir el proceso de recuperación económica de Venezuela hasta el punto de que Estados Unidos termina administrando los bienes que se producen por la explotación petrolera en función del bienestar del país, de que no haya corrupción en el país. Lo que quiero decir es que es una transición en la que el presidente Trump y los Estados Unidos tienen una participación muy protagónica Ujú. que bueno, que terminará cuando ya llegue el proceso de institucionalización del país y que a partir de allí vendrán alianzas, obviamente, con Estados Unidos, con América, con Europa, porque la alianza natural de Venezuela es el mundo occidental. Lamentablemente, el régimen de Chávez y Maduro Mm. determinó que debía romper con el mundo occidental y que tenía que acercarse a Cuba, a China, a Rusia, a Irán, a Turquía, y eso es un error. Yo no digo que no tengamos intercambio comercial, lo podemos tener, pero nuestra alianza debe ser con el mundo occidental y eso es lo que va a pasar cuando ya lleguemos a la institucionalidad del país, elijamos presidente, cambiemos todos los poderes públicos del alto mando militar. A partir de allí Venezuela tendrá una relación muy cercana con el mundo occidental, particularmente con Estados Unidos, Europa y con el resto de América. Y también preguntarte, Juan Pablo, lo que está haciendo los Estados Unidos, las políticas del presidente Donald Trump con Maduro, ¿qué opinión te merece todo esto? Bueno, mira, Estados Unidos tomó la decisión de acompañar a Venezuela en su liberación. Para eso detuvo al presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, que es un presidente absolutamente ilegítimo. Ujú. Nicolás Maduro se robó el proceso electoral del 28 de julio del año 24, pero es que además los procesos anteriores en los que supuestamente fue electo también fueron robados. Nicolás Maduro nunca, jamás ganó una elección en Venezuela. Chávez sí ganó elecciones, pero Nicolás Maduro nunca ganó un proceso electoral. Fue un sustituto de Chávez a raíz de la muerte de Chávez, que lo que decidió fue profundizar un proceso dictatorial en Venezuela.
Obviamente, cuando él comete el robo del 28 de julio del 24, la Ujú. reacción del país fue importante y entonces lo que hizo fue detener en un solo día casi 4.000 personas. Y muchas de esas personas son las que hoy están saliendo en libertad, un año y tanto, un año y medio después. Entonces Maduro, después de cometer ese delito, él pensaba que iba a quedar impune. Yo recuerdo que lo dije en una rueda de prensa al día siguiente de esa farsa del 28 de julio del 24 que se robó Nicolás Maduro. Yo dije claramente que él no iba a salir impune de esto, que eso iba a tener consecuencias. Maduro lo que hizo fue arreciar en el poder, perseguir más, oprimir más. Ahí están las consecuencias de sus actuaciones. Ujú. Juan Pablo, y con respecto a la diáspora venezolana que vive alrededor del mundo, ¿usted se imagina que ellos vayan a regresar nuevamente a su país? Mira, yo creo que la mayoría va a regresar al país. Muchos no regresarán porque consideran que ya tienen su vida realizada Ujú, en otros países. ujú, Mira, Venezuela nunca fue un país de emigrantes, jamás. ujú. Venezuela siempre fue un país de inmigrantes y siempre recibimos gente de distintas partes del mundo. Hoy, lamentablemente, con esta crisis que generaron Chávez y Maduro, la diáspora llegó a cerca de 9 millones de personas que no se fueron en aviones, la mayoría se fueron en buses, se fueron a pie, se fueron con sus hijos muy pequeños, mujeres embarazadas que parieron en el camino. O sea, lo que ha vivido Claro. Venezuela es realmente dramático. Esa gente que se fue está anhelando volver. Muchos de ellos, yo diría que la mayoría anhela volver, pero necesitan saber que el país está bien, que es un país de oportunidades, que es un país donde van a poder estudiar, donde van a poder trabajar, donde Ujú. van a poder emprender. Entonces pareciera que eso no está todavía resuelto. Cuando eso esté resuelto, vamos a tener el regreso de millones de personas al país. Claro, como bien lo dijiste, muchos de ellos tienen ya sus vidas realizadas en otros lugares y también preguntarte por entonces qué pasará con los exiliados políticos que tuvieron que irse de Venezuela hacia otros lugares. Nuestra posición es que regresen inmediatamente, que no haya ninguna razón Ujú, para que haya persecución política. Cuando a ti te persiguen políticamente, tú tienes distintas opciones. Una, bueno, que te pongan preso. ujú, Otra, que te vayas a la clandestinidad. Otra, que te vayas del país. El exilio es una institución absolutamente institucionalizada en todo el mundo. Y bueno, decenas de miles de venezolanos tuvieron que irse al exilio. Nosotros, una de las condiciones que estamos exigiendo para que se dé un proceso electoral en Venezuela es que todas las personas que están en el exilio regresen al país y que regresen sin ningún tipo de dificultad jurídica, ni política, ni de ningún tipo. Fíjate tú que mucha gente de la que está siendo liberada en este momento, las están liberando con restricciones, con prohibición de salida del país, ujú. con orden de presentación al tribunal cada 30 días. Ese no es el espíritu del momento político que estamos viviendo. En mi caso fue así. En mi caso yo salí en libertad, pero tenía la restricción de salir del país y la obligación de presentarme una vez al mes en el tribunal. Y como te digo, simplemente salí a ejercer mis derechos políticos, me detuvieron de nuevo, después me dieron casa por cárcel, después me dieron libertad plena y después cerraron el proceso judicial. Eso es lo que deben hacer con todos, cerrar todos los procesos judiciales, porque si tú liberas a alguien y le dejas el proceso judicial abierto, es como si tuviera pendiendo sobre él una espada de Damocles, que no es lo lógico en un momento político como el que está viviendo el país. Por eso entonces no están dadas las condiciones para que regresen inmediatamente al país los exiliados políticos. Inmediatamente no, todavía no, y por eso no están regresando. Yo Ujú, creo que eso va a pasar cuando ya logremos un proceso electoral, mm. tengamos un nuevo presidente, que en este caso todo indica que será María Corina Machado, y que a partir de allí vayan desarrollándose distintas acciones para lograr esa institucionalidad. Vengan entonces con confianza, porque para la confianza es fundamental en la economía, vengan inversiones extranjeras, se dinamice el aparato productivo del país, se logre generar empleo, se logren generar condiciones para que la gente pueda estudiar y trabajar, para que la gente pueda crear una pequeña empresa y desarrollarla, y todo eso va a permitir que la gente regrese a Venezuela.
También te quiero preguntar acerca de estas reformas en la ley minera. ¿En serio van a traer más inversiones hacia el país? Sí, como no, primero la reforma petrolera. Te voy a explicar algo Sí, sí. rápidamente. Cuando Chávez llegó al poder, estaba desarrollándose un proyecto de apertura petrolera. Era presidente de Venezuela Rafael Caldera y Luis Justi, presidente de PDVSA, llevó adelante un Mm. proyecto de apertura petrolera que permitía que empresas internacionales vinieran a explotar el petróleo en un negocio ganar-ganar. Gana la empresa, gana Venezuela y estaríamos produciendo hace 20 años entre 6 y 8 millones de barriles de petróleo al día. Ujú. Llegó esta gente al poder, dijeron que eso era una cuestión antinacionalista, que eso era meter al imperialismo en Venezuela, acabaron con la apertura petrolera, destruyeron la industria petrolera y llevaron a 700.000 barriles una industria que estaba produciendo 3.2 millones de barriles al día. La llevaron a 700.000 barriles. Hoy estamos en 1 millón. Imagínate tú lo que hubiera pasado en Venezuela si Mm. hubiéramos tenido una apertura petrolera y hace 20 años estuviéramos produciendo de 6 a 8 millones de barriles. Eso es lo que tenemos que lograr. Y la ley que se aprobó, la de hidrocarburos, tiende a eso, a abrir las fronteras, a que vengan empresas internacionales y a que a través de eso podamos entonces incrementar de manera exponencial la producción petrolera en el país. Lo mismo pasa con las minas, que ellos tomaron el arco minero. El arco minero es un desarrollo minero a través del cual han destruido el ambiente y han destruido también las comunidades indígenas aledañas. Entonces, si hay una ley minera en este momento con la idea de que se respete el ambiente, que se hagan estudios de impacto ambiental y que además se consulte con las comunidades aledañas, eso va a poder producir un enseriamiento, una institucionalización de la producción de minas en Venezuela y eso puede ser bueno para el país. Sí, es que el daño que se le hizo a Venezuela, un país tan rico en estos últimos casi 30 años, fue tremendo. Juan Pablo Guanipa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en las pantallas de DNews. Seguramente nos vamos a comunicar contigo más adelante para que nos sigas ampliando sobre este tema que nos interesa tanto. Siempre a tu orden y muchas gracias, Dayana.